Hola, buenos días. Feliz inicio de semana en el Señor. Sigamos leyendo este pasaje que se llama La ofrenda para los santos, que comprende los capítulos 8 y 9 de la segunda carta a los Corintios, y este es el video número 5 que hacemos de este pasaje. A este video le puse como título El querer como el hacer. Leamos entonces, leamos el último versículo del capítulo 8. Segunda de Corintios 8, 24. Mostrad pues para con ellos ante las iglesias la prueba de vuestro amor y de nuestro gloriarnos respecto de vosotros. La semana pasada vimos que el apóstol Pablo fue muy prudente respecto al manejo de grandes sumas de dinero que habían donado varias iglesias y que esa ofrenda no era para hacer más lujosa una iglesia ni para enriquecerse el apóstol Pablo o alguno de ellos, sino para ir y repartirla, darla completita a quienes, a los pobres en Jerusalén. Y vimos cuán prudente fue el apóstol Pablo al manejar este tema del dinero, que no se encargó él solo, sino que se conformó una comitiva encargada de recoger y llevar esta ofrenda a Jerusalén, la cual era abundante. Ahora sí hemos llegado al capítulo 9. Leamos los versículos 1 y 2. Cuanto a la administración para los santos, es por demás que yo os escriba, pues conozco vuestra buena voluntad, de la cual yo me glorío entre los de Macedonia, que Acaya está preparada desde el año pasado y vuestro celo ha estimulado a la mayoría. Ahí mencionan a Macedonia y a Acaya. Y para quienes nos ven por primera vez, Macedonia es para lo que es para nosotros actualmente el norte de Grecia y Acaya es para nosotros actualmente el sur de Grecia. Y en esa época, arriba en Macedonia eran pobres y estaban en tribulación, y estando aún en esa condición quisieron ayudar de corazón a los pobres en Jerusalén. Y esto pasa solamente cuando en el corazón de las personas no está el Dios dinero con D pequeña, sino el verdadero amor del Dios Padre Todopoderoso y Eterno. Por otra parte, abajo en Acaya eran ricos y prósperos y tenían los medios para ayudar a los pobres. Y de hecho a ellos fue a quienes se les ocurrió la idea de recoger una ofrenda para ir y ayudar a los pobres en Jerusalén. Pero había pasado un año desde que ellos tuvieron esa idea y aún no habían hecho nada. En cambio, los de arriba, los de Macedonia, que eran pobres, ellos no tocó ni decirles, ellos mismos, al enterarse de lo que estaba pasando en Jerusalén, rogaron a los apóstoles que por favor les aceptaran y les permitieran y les recibieran esa ofrenda que ellos estaban dando de corazón. Impresionante, ¿verdad? Y aún así es así mismo en nuestros días. Muchas veces las personas que menos tienen son las que más están dispuestas a ir y ayudar y trabajar por los pobres y por los que verdaderamente lo necesitan. Por eso el Señor Jesucristo dijo que es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de Dios. Por esto, porque por lo general los ricos tienen el corazón endurecido, porque tienen su confianza puesta en el Dios dinero, Dios con D chiquitita, lo cual es idolatría. Y asimismo nos preguntábamos a nosotros mismos, bueno, puede que nosotros, tú y yo, que alguna vez hayamos tenido también una gran idea que provenga de parte de Dios, como por ejemplo esta de ir a ayudar a los pobres, porque Papito Dios
nos dice en su palabra, nos manda a ayudar a los pobres con alegría de corazón. La pregunta es, ¿ya lo hiciste? ¿Ya lo estás haciendo? ¿O se quedó solamente en una gran idea y nada más? Volvamos a leer, y lo otro que menciona ahí son los santos. Y ya sabemos que los santos somos todos aquellos que hemos recibido al Señor Jesús en nuestro corazón y lo hemos confesado con nuestra boca como nuestro Señor y Salvador, tal y como dice Romanos capítulo 10. Léelo en tu Biblia. Volvamos a leer los versículos 1 y 2 de el capítulo 9 que estamos leyendo. Cuanto a la administración para los santos, es por demás que yo os escriba, pues conozco vuestra buena voluntad, de la cual yo me glorío de los de Macedonia, que Acaya está preparada desde el año pasado y vuestro celo ha estimulado a la mayoría. Ministrar a los santos es dejarse usar por el Señor para que a través tuyo, por ejemplo, reciban la administración de Dios, que puede ser de varias maneras. Puede ser predicando, orando, incluso danzando para el Señor y bueno, como Dios se manifieste en ti. Mira que los corintios estaban empezando a cambiar y a dejar sus malas costumbres y sus malas conductas, y el apóstol Pablo estaba feliz por esto. Y ellos, los corintios, querían dejarse usar por el Señor para ser de bendición para otros. Pero había un pero. Versículo 3. Pero he enviado a los hermanos para que nuestro gloriarnos de vosotros no sea vano en esta parte, para que, como lo he dicho, estéis preparados. Pablo tenía que asegurarse que verdaderamente estuvieran preparados. No solamente basta con decir, yo quiero servir al Señor, sino que hay que prepararse. Y la única forma de prepararse para servir al Señor es estudiando y escudriñando la palabra de Dios. Vamos a hacer un ejercicio imaginario. Imagínate un médico que nunca en su vida haya leído ni estudiado un libro de medicina. Pregunta, ¿tú te dejarías atender por alguien así? No, ¿verdad? Es que no existe porque no sería médico, no podría haber obtenido su título de médico si nunca jamás estudió un libro de medicina. En la parte espiritual es igual. El libro que nosotros como seres humanos tenemos para estudiar y prepararnos para las cosas del Señor se llama la Biblia, que es palabra de Dios y no de hombre. Claro, Papito Dios usó a los hombres para escribir su palabra, pero fue inspirada por el Espíritu Santo de Dios, así como también ha usado tipografías, imprentas editoriales y lo que sea para poder imprimir su palabra y distribuirla a millones de personas en todos los países del mundo. Pero es palabra de Dios. Romanos 12:2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Impresionante, ¿cierto? La voluntad de Dios, la voluntad de Papito Dios, para nosotros, para ti y para mí, es de bien y no de mal. Su voluntad para nosotros, los hijos de Dios, es buena, agradable y perfecta. Pero tenemos que dejarnos transformar mediante la renovación de nuestro entendimiento
a través de su palabra. Entonces, el apóstol Pablo les envió a unos hermanos, de los cuales algunos ya hemos leído algunos, como por ejemplo Tito, Timoteo y muchos otros fieles servidores del Señor. Los envió a ellos para que les predicaran acerca de las cosas de Dios, acerca del evangelio de salvación que es nuestro Señor Jesucristo, porque solo Él, nuestro Señor Jesucristo, es el camino para ir al cielo. Versículo 4. No sea que si vinieren conmigo algunos macedonios y os hallaren desprevenidos, nos avergoncemos nosotros, por no decir vosotros, de esta nuestra confianza. Pablo tenía que asegurarse que los corintios estaban verdaderamente ya preparados. No vaya a ser que llegaran con los macedonios y con muchas otras personas y no salieran con nada. Tenían que prepararse, no era solamente el querer, el tener la disposición de ayudar y de servir al Señor, sino de prepararse también. Y fíjate que los macedonios, como ya hemos estudiado antes, se habían convertido de verdad al Señor. Ellos primero se entregaron al Señor de corazón y luego se pusieron al servicio de Dios mediante el obedecer en el Señor a los apóstoles. Tal y como lo leímos al principio de este pasaje que estamos leyendo en 2 de Corintios 8:5, dice, y no como lo esperábamos, o sea que ellos cambiaron y se transformaron tanto y no como lo esperaban, sino mejor. Y no como lo esperábamos, sino que a sí mismos se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Los macedonios verdaderamente fueron transformados por Dios. Primero está la voluntad de querer cambiar, de querer ser transformados por el Señor y luego el hacerlo. Pidámosle a Dios que en nosotros, Papito Dios, produzca tanto el querer como el hacer, tanto la voluntad como el poner por obra su palabra. Filipenses 2:13 dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad, que ya sabemos que su voluntad es buena, agradable y perfecta. Entonces, los corintios, aunque tuvieron la idea de ayudar, no lo habían hecho. Pasó todo un año completo y aún no habían hecho nada. Mientras que los macedonios se convirtieron de verdad al Señor, porque se entregaron de corazón a Dios y empezaron a servirle, a poner por obra su palabra y sus mandamientos. Y esto es una muestra de cómo somos las personas en este mundo. Unos dicen querer, pero realmente no es de corazón porque les cuesta mucho pasar de la palabra a la acción. Pidámosle a Dios mucho en oración que nos ayude, que produzca en nosotros el querer y el hacer y que pasemos de la palabra a la acción, del querer al poner por obra. Deuteronomio capítulo 6, versículos 24 y 25 dice, y nos mandó Jehová que cumplamos todos estos estatutos y que temamos a Jehová nuestro Dios para que nos vaya bien todos los días y para que nos conserve la vida como hasta hoy. Y tendremos justicia, justicia cuando cuidemos de poner por obra todos estos mandamientos delante de Jehová nuestro Dios como Él nos ha mandado. Ahí dice Jehová, porque la Biblia que yo estoy leyendo es la Reina Valera de 1960, que nada tiene que ver con los testigos de Jehová, que son una secta. Tú lee la Biblia que tengas en tu casa, pero léela. Entonces, hay que rogarle a Dios que produzca en nosotros tanto el querer como el hacer. Hay un dicho popular muy bonito que dice, a Dios rogando y con el mazo dando. Es decir,
tenemos que poner por obra toda la palabra de Dios. Jesús predicaba, pero también obraba, actuaba, Él hacía. Por ejemplo, Él predicaba de sanar enfermos e iba a buscar a los enfermos y a sanarlos. Jesús hablaba de la importancia de orar y Él mismo se pasaba la noche entera orando a solas al Señor. Él hablaba de buscar a Dios de corazón y Él mismo, dice la palabra de Dios, que se levantaba muy temprano, siendo aún muy oscuro, a solas a buscar a Papito Dios, a hablar con Él, que es orar. Y así, toda la palabra de Dios hay que ponerla por obra, que ya sabemos que esas buenas obras que hagamos no son para salvación, sino para recompensa. Pero nuestra fe en el Señor produce eso, que verdaderamente queramos agradar al Señor, no por la recompensa, sino porque tenemos en nuestro corazón agradar a Papito Dios. Vamos a orar. Señor Dios, gracias Papito Dios por tu palabra. Papito Dios, perdónanos, Señor, perdónanos, porque muchas veces nos quedamos solamente en las buenas ideas, en las buenas intenciones, pero por algún motivo no pasamos a la acción. Hoy te pedimos perdón por esto, Señor, te confesamos que necesitamos que nos ayudes para poner por obra tus mandamientos y tus estatutos, porque solos no podemos, Señor. Reconocemos que eres tú, Papito Dios, el que produce en nosotros tanto el querer como el hacer. Ayúdanos, Señor, ayúdanos y que pongamos por obra tus mandamientos de corazón y que vayamos y, por ejemplo, ayudemos a los pobres con alegría de corazón, entre muchas otras cosas, Señor, que nos dices en tu palabra que debemos hacer. Ayúdanos, Señor, bendícenos, guárdanos, protégenos, líbranos de todo mal y de todo peligro. En tus santas y benditas manos encomendamos esta semana que inicia. En el nombre de Jesús, amén. Bendito y alabado sea el Señor.